Muy buenas tardes para todos los hermanos y amigos que en esta hora de la tarde nos están allí en sintonía. Para nosotros es un placer estar una vez más con ustedes en este tema maravilloso, a la luz de la palabra. Hoy daremos un tema muy interesante sobre la apostasía de los últimos tiempos. Pero antes de presentar a nuestra hermana Odilia Iglesias y hermana Sandra Vázquez. Buenas tardes, bendiciones para todos. Un placer estar con ustedes nuevamente en esta hermosa tarde. Es de gran bendición este tema que se va a desarrollar en esta tarde, Pastor Hernán. Sí, es un tema muy interesante, ya que estamos exactamente en la profecía de los últimos tiempos. Sí, señor. Así es. Y es interesante hablar de ello, ya que como pastores y como líderes espirituales de la Iglesia de Cristo tenemos que estar apercibidos para estos tiempos. ¿De qué tiempos estamos? Sí, entonces vamos a tener una lectura en segunda de Timoteo, capítulo 3, de verso 1 al verso 9. Dice, carácter de los hombres en los postreros días, segunda de Timoteo 3:2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Tremendo, versículo 10. La descripción del apóstol. Como habla, ¿no? El versículo 10, como le dice Pablo a su hijo, Timoteo. una advertencia, le está diciendo, más tú que Has has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Tremenda palabra. Hermoso, ahí sale un sermón dominical precioso. Amén. Sí, Bien. amén. Entonces, para comenzar este tema, vamos a definir qué significa la palabra apostasía. La palabra apostasía viene del griego apostasía. Un carácter atrás significa un retirarse, abandono. El escritor de la carta a los hebreos declara que la apostasía es irrevocable. Hebreos 6, Eso del es 4 al irrevocable, 6. quiere decir que eso se va a dar porque se va a dar. Así es, Siga. así es. Y Pablo la aplica escatológicamente a la venida de una manera de gran rebelión en contra de Dios. Va a venir, el hombre no va a querer saber nada de Dios y totalmente No. apartado de lo que está escrito. Él no quiere escuchar la Biblia, Así es. no quiere Así escuchar la palabra del Señor, sino que quiere hacer lo que a él le plazca. Así es. Bien, decíamos un poco más sobre la apostasía. La apostasía en el cristianismo hace referencia al rechazo del cristianismo por parte de la persona anteriormente cristiana, a través de engaños. Cristianos que encuentran herejías y falsas enseñanzas difundidas por falsos maestros y profetas que amenazan con seducirlo fuera de su devoción pura a Cristo. O sea, la apostasía es sacar a la persona de la fe. De la fe, Totalmente. desviarlo de la verdad. Desviarlo de la verdad. La apostasía, del latín apostasía, a su vez del griego antiguo apo, que significa fuera, y de estasis, colocarse, en la negación, la renuncia o la adjuración de la fe en una religión.
volverse atrás. Así es. Volverse atrás. Salirse de la Quiere decir que esta apostasía es estar en la doctrina de Cristo y desviarse a la falsa doctrina, apartarse de la verdad para caminar en camino de error. A escuchar espíritus mentirosos. Así es, así es. A manera de introducción, el apóstol hace una advertencia. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Lo afina. Lo dice, sí. Tiempos peligrosos. Ahora, cuando está hablando del postrero día, está hablando en el futuro. En el futuro. No quiere decir que ya en la época de Pablo no había apostasía. Sí, había apostasía. Sí, había apostasía. Habla de Jane y Jambre. Él habla del calderero y habla de muchos líderes que se le apartaron a Pablo por seguir la apostasía. Pero en aquel entonces era como que un poco más, muy corta, muy pequeña la cantidad. Y Pablo aquí habla del margen de los últimos tiempos. Tiempos postreros, tiempos peligrosos. Profeta. Si decimos que la característica de los hombres de los días que Venideros. eso es lo que Pablo estaba hablando. Sí. También debes saber esto, Oye, ¿cómo lo advierte? que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Aborrecedores de lo bueno. Así es. Algo impactante, ¿verdad? Sí. Y añade con el verso 4 y 5, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleite más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y a esto que Evita. O sea, Pablo es claro, conciso y preciso. A estos evita. O sea, si usted está asistiendo a un lugar y donde usted está asistiendo se están desviando de la verdad bíblica. No vamos a hablar de los dogmas humanos, porque hay iglesias que tienen sus ciertos dogmas, o tienen personas que tienen sus dogmas. Uno respeta ese tipo de criterios, eso la persona lo hace de acuerdo a su propósito, un dogma dentro de su propia congregación, respetemos eso. Pero cuando ya la persona se aparta de la verdad, o sea, de la palabra, ¿a esto qué? Hay que evitar. Hay que evitar. El apóstol Pablo nos da una clave muy especial acerca de todo esto y nos lo describe en este libro, en 2 de Timoteo, capítulo 3, y nos dice: verás esto, serán hombres de tal manera. Nosotros tenemos que estar siempre con los ojos abiertos y nuestros sentidos espirituales alerta para cuando esto acontezca. Ahora, miremos los métodos que esta persona usa, que dice el verso 6. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. O sea, convierten la gracia en libertinaje. Ya. O sea que el pecar no es tan, no es tan grave. No es tan malo, no es tan grave. Y muchos se justifican de que ya Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados y que nosotros podemos seguir haciéndolo. A ver, que peca es el hombre. Sí. Que peca es la carne. Y que no es el alma. Ya. Pero la Biblia dice bien claro: sé santo porque yo soy santo. Así es. También dice: sé santo en vuestra manera de vivir, esperando cielo nuevo y tierra nueva, que Dios ha prometido a los que se mantiene en la palabra. Así es. Dice el verso 7. Estas están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Bueno, estas personas no consiguen el conocimiento de la verdad por lo siguiente: porque va a la iglesia de un pastor y el pastor centra el mensaje, pero no quiere. Cuando empieza a corregirle. O sea, exactamente. Cuando empieza a corregirle, no quiere escuchar esa verdad, porque esa verdad requiere un sacrificio, requiere una disposición y apartarse del mal. Entonces buscan de iglesia en iglesia, andan buscando de lugar en lugar a donde consigan un maestro que les predique lo que ellos quieren vivir y acomodar su forma de vida a la manera que ellos pretenden llevar. De acuerdo a sus deseos. Es correcto.
Decíamos versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento. ¿Primero de qué? De entendimiento. Así es. O sea, malinterpretan el texto sagrado, las escrituras, ¿sí? Reprobo, o sea, reprobado Así es. en cuanto a la fe. O sea, que no tiene nada que ver. Queremos mirar el 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Miremos la escritura. Estamos en el tema, ¿cómo se llama el programa? A la luz de la palabra, y Entonces, estamos con el tema la apostasía para los postreros tiempos. En los postreros tiempos. Segunda de Corintios. 13. Capítulo 13, versículo 5. Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. O sea, reprobado quiere decir que yo puedo creer que Cristo está conmigo. Y estamos apartados de la Estamos verdad. apartados de la Es verdad. que Está más lejos que... Sí, la Biblia dice, esto es muy complejo. hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son Correcto. caminos de muerte. Entonces yo tengo que examinar si estoy andando en la verdad o estoy andando en la mentira. Y si estamos en el camino es Cristo. Y si nosotros estamos fuera de Cristo, nuestro fin es muerte. Obvio que habrá, muerte espiritual. Así es. Ya. Y En cuanto muertos no son sensibles al Espíritu Santo, y cuando no somos sensibles al Espíritu Santo, no tenemos la guía hay divina del muerte, Señor. hay muerte espiritual. Así es. Entonces debemos notar que también Pablo dice que vendrán tiempos peligrosos. Peligrosos. Lo que indica que era algo que iba o va a ocurrir En el en el futuro. ¿Cuándo? En estos tiempos. Sí, Señor. Sin embargo, en este pasaje vemos inicios de que va la semilla de todo ese proceso empezando a brotar en su propio tiempo. O sea, a través de todos los tiempos, pero en los últimos tiempos ha resurgido de una manera... Hay una mayor fuerza, porque los correcto. tiempos ya para el fin de Satanás están cortos. Ya le llega el tiempo de... Como habíamos... Y él, Ajá. Como se había dicho en los otros programas, que una de las señales de los últimos tiempos sería la apostasía. Así es. Entonces, estos son tiempos donde son más peligrosos aún para caer en esto. Así es. Que dice que aún hasta los escogidos podrían ser engañados. puede ser engañado. Entonces hay que tener eso bien claro. Así es. Decimos un poco más. Dice vanagloriosos. Aparece con la palabra vanaglorioso. Así es. Ah, ¿qué es una persona vanagloriosa? La que se ensalza de sí mismo, dice vicios o error de atribuirse gloria vana. Es decir, yo tengo mi iglesia tiene más de no sé, mi iglesia, mis ovejas, y consistente en atribuirse méritos o cualidades inmotivados en alguno de los terrenos en los que el hombre puede sentirse importante. Es correcto. Entonces se sienten demasiado importantes en lo que acaba de decir tú. En mi iglesia, la iglesia no es del hombre. Mis ovejas. Allá yo le enseño a mis ovejas. La palabra que yo predico, la palabra que yo predico. Dios me ha tengo dado una unción. palabra, tengo una palabra sobrenatural para mi pueblo. Sí, sí. No, Señor. ¿Te equivocaste? No puedes usar ese lenguaje. La misericordia Ya. de Dios es la que nos... Eso se llama vanagloria. Así sí, Señor. Se llama... así Así es. es, así es. Ya, la vanagloria viene del griego Kenodoxia. En griego aparece en ocasiones condenada en el Nuevo Testamento, Sí. en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 26. y Filipenses 2.3. Leamos esos dos textos, por favor. Ok. Busco Filipenses. Gálatas 5:26. Y es muy importante estar estudiando la escritura. ¿Para qué? Para que nosotros, en la medida que nosotros leemos, 26. dice, no nos hagamos vanagloriosos, Oiga, no nos hagamos vanagloriosos. irritándonos unos a otros. O sea, si yo me vuelvo una persona vanagloriosa, que me ve, oye, pero este se hinchó, está hinchado, ¿qué le pasó? Sí. Y le creemos como que a la persona le producimos una fobia hacia nosotros Señor. por lo que estamos manifestando. ¿Sí? Dice, envidiándonos unos a otros. ¿Ya vio? Eso lo lleva a la vanagloria. Sí, Señor. ¿Oye? Y Filipenses capítulo 2, versículo 3, ¿qué dice? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Ya vio? Antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así es. Entonces no se puede hacer nada para vanagloria, ni para contienda. Así Por es. eso es que no, que usted ve que la persona, inclusive a veces hasta le escriben a uno, mire que a mí me parece esto. Bueno, hermano, vea, la verdad es que yo no me gusta discutir el evangelio con nadie, porque es que el evangelio no es para discutirlo. Y no llevar la contienda, porque Ni el llevar hombre la de Dios no es contienda. contencioso. Aquí dice que no es para contienda. Así es. Ya. ¿En qué sentido tenemos que contender? Contender en el momento preciso cuando la apostasía quiere llegar a tu mente. Exacto. Si tú tienes conocimiento, obvio. Judas 3:5 dice contender ardientemente por la palabra, por el evangelio que nos ha sido ¿qué? Dado, algo así. Así. Eso lo dice Judas 3:5. Sí, Judas 3. Judas. Quiero recordarles algo a ustedes. Correcto. Ya saben que el Señor salvó a su pueblo de Egipto, pero luego destruyó a los que no creyeron. Acuérdense también de los ángeles que no conservaron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propio lugar. Dios los mantiene en la oscuridad, atados eternamente Judas dice con cadenas, contender esperando. ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Así se Judas. 1:17. 1:3 o 5, algo así. Bueno, No se me... esta es la otra versión. Ok. Entre tanto, el apóstol Pablo hace claridad en cada uno de los libros y diciéndole al pueblo de Dios que tiene que estar apercibido de este tiempo que se ha de venir. ¿Por qué? Porque el tiempo de Satanás, de su gobierno sobre la tierra, ya está limitado. ¿Te dice verso 3? Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de vuestra comunión, salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ok. Así Entonces está es. claro. Judas 1:3. 3. Ya. Es que Judas, el libro de Judas tiene un solo capítulo. Sí. Pero date cuenta que nos hace una advertencia. Contiendan cuando alguien realmente quiera sacarlo a ustedes de la fe. Claro. Ya. Entonces decíamos que esta persona es otro elemento de una actitud que egocéntrica. Estamos hablando de los vanagloriosos. Se centran en sí mismos y pretenden la adoración de otros. Decimos un poquito aquí. El hombre dado a rienda suelta al orgullo, Sí. que sí mismo, apropiándose de honores que no le corresponden en justicia, haciéndose siempre el héroe de sus propios relatos, con el fin de hacer creer a los demás que son mejores de lo que realmente son. O sea, se envanece. Sí, sí, sí. Se prepotencia. Que son ellos los que todo lo saben, Sí, los mejores. correcto. Ahorita lo encontramos más adelante. Así. Siga. Es fácil identificar esta actitud en muchos líderes religiosos. Al escucharlos percibimos que dedican mucho más tiempo a hablar de sus propias experiencias, logros personales en su campo espiritual. Es correcto. Es allí donde radica el La problema. vanagloria, sí. Es allí donde radica el problema. Que esta persona siempre va a hablar es de sus logros, va a hablar es de sus éxitos. Yo estudié en tal parte, yo me hice médico. Tengo yo me tantas hice esto. credenciales, tengo he escrito Tantos tantos títulos. libros, yo esto. Se No ufana estoy de sí diciendo mismo. que esto es malo, porque si Dios te da para escribir un libro y de esta manera de darle más calidad, conocimiento a una persona que sepa menos que tú, excelente, pero no debe haber en ti Esa esa ufanación. actitud de arrogancia. Así, sino la Biblia dice que te alaben otros labios, mas no sean los tuyos. Entonces, cuando el hombre comienza a elogiarse a sí mismo y hacerle exageradamente esa relevancia a los demás, lleva a la está haciendo- persona a hacer un culto a la personalidad. O sea, que los demás le rinden Amén. pleitesía. Pleitesía a él. Y eso está mal. Cuando el centro de atención debe ser para el Señor. Debe serlo, es el Tiene, Señor. sí, tiene que ser para Él. Otro aquí, soberbio, vea. En griego viene de la palabra faino, que quiere decir brillar, resplandecer, ser visto, aparición. O sea, esa persona siempre quiere brillar. Así es.
O sea, quiere brillar, quiere que lo vea. Sobresalir ante los demás. Sí, señor, ese es el que le pide al pastor, no me ha puesto a predicar. Yo tengo lo mío, pastor. Yo tengo lo mío. Vea, yo soy ¿Por qué esto, no me ponen yo a soy, predicar? yo soy un excelente evangelista. ¿Por qué no me manda? Mándeme. Correcto. Entonces, mire cómo comienza la soberbia. Dice, un soberbio es alguien que brilla porque tiene capacidades, Se siente con capacidades, quiere brillar. tiene cualidades, cosas buenas para mostrar y cualidades que lo ayudan para posicionarse en algún ministerio. Entonces busca, yo tengo lo mío, yo puedo, ¿por qué no? ¿Por qué no me usa? Sabe lo que tiene, pero en vez de ser humilde se ensalza de ello. Exacta de ello, exactamente. O sea, lo quiere hacer no para agradarle a Dios, Sino para que los demás lo vean, que para también que- puede. para Ajá. agradarse a sí mismo. Ajá. Correcto. Decíamos, tanto concepto que tiene de sí mismo que en su trato con los demás se demuestra muchas veces altanero. Las personas que usted ve así, muchas veces no se someten. ¿Oyó? No Ya. se someten. Hombre, hermano, ¿cómo me va a poner de ujier si usted no ve que yo soy... Estoy en otro yo nivel. estoy en otro nivel. Yo soy licenciado. Yo soy licenciado. Señor, yo soy licenciado. Yo, pero es usted. Y no deja que sea Cristo, que Así es es, importante. así Sí, es. altanero, arrogante. Siempre se colocan por encima de los demás, lo saben todo, son los mejores que los demás, carecen de humildad. carecen de humildad y de modestia, tienen un deseo constante de satisfacer su propia vanidad, se muestran seguros de lo que es. De que De lo suyo siempre es mejor y tratan a los demás con cierto menosprecio. Sí, señor. Sí, sí. Ya. Y eso en la iglesia está plagada de personas de esa actitud. Sí, Sí. señor. Otro problema aquí, hablando de la apostasía, los blasfemos. ¿Qué dice el blasfemo? Blasfemos, viene del griego blatein, injuriar, y penem, reputación. Sí. Etimológicamente significa palabra ofensiva. Una persona que habla siempre que hable para ofender. Ay, Una persona injuriosa. Y respetuosa Sí. hacia Dios. Con- Una persona contumiliosa. contumeliosa. O sea, que busca la manera siempre Contumaz. de herir, Sí. de dañar la persona. Siga. De escarnio, Escarnio. pero en su uso estricto y generalmente aceptado. Se refiere a ofensa verbal contra la majestad divina. O sea, Así es. se levanta contra el pastor. Se levanta contra el líder. No respeta las autoridades. No respeta a las autoridades. Que fue uno de los pecados en la rebelión de Coré. ¿Cómo, acaso nosotros también nos habla Dios? ¿Acaso es Moisés el único que Dios le habla? Manifiestan la misma actitud en su forma de hablar. Usando un lenguaje injurioso. Injurioso hacia otro, menospreciando, insultando, calumniando, tratando a los hombres como a Dios. Cuando hablando son que Son dañinos e hirientes. Tremendo esto. De esas personas que lo ven, blasfemo. Y leemos aquí, blasfemo. Pero ¿qué significa eso? Hablan mal. Desobediente a los padres. Decíamos aquí, este vocablo hace alusión como participio activo de desobedecer, Amén. ¿sí? Que quiere decir el que desobedece, desacata, en este caso desacata una orden, infringe, incumple, insubordina, ¿sí? Así es. Así O sea, se acerca a otro para... El subordinado es el que se somete y el insubordinado es el que hace que los otros no se sometan. Se revela ante Sí, señor. las autoridades. Se revela que no quiere Recibir órdenes de superiores o que es propenso a la desobediencia. Este versículo se puede usar como el sustantivo de la misma palabra. Así es. Y cuando Entonces, hablamos, pastor, de desobedientes a los padres, no solamente a nivel familiar los hijos no se someten a los padres, sino aquellos también que no se someten a sus autoridades, como al pastor, a los ministros, a las autoridades superiores dentro de una congregación. Dice acá, En el ámbito familiar han perdido todo respeto al principio de autoridad. Desde jóvenes
Dudarán. no dudarán en desobedecer a la autoridad que Dios mismo ha dado a los padres. Por tanto, no tendrán reparos en rebelarse también contra todo principio de autoridad. O sea, si una persona se le revela a papá y a mamá en la casa, se le va a revelar a la gente policía, se le va a revelar a todo el mundo en la calle. En la universidad, en el colegio. A donde vaya. Ya está habituado a no someterse Es correcto. de ninguna manera y ellos son Y a nadie. los que hacen su rancho aparte. Y es una terrible característica en los últimos de nuestro tiempos. tiempo. Sí, señor. Sí. Qué tristeza, pero esta Ya. la total realidad. Miremos lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, verso 8. Primera vez. 5, verso 8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así es. Así es. Porque si una persona no se somete a su pastor, a su líder, al ministro en curso, tampoco se va a tener sometimiento en ningún lugar donde se coloque. Se nos hace una pregunta y es la siguiente. Podríamos decir que estos instan a otros a seguir esa misma actitud. Claro, Correcto. claro, Sí. porque lastimosamente estas personas son líderes también, Dios los ha llamado a servirles porque ven en ellos un potencial, pero a ellos tener ese ego, ese egocentrismo, ellos no someterse, Ellos van a buscan buscar quien se personas con sometan las a ellos. mismas características para formar su equipo de trabajo. Así es. Así tan sencillo. Decíamos ingrato. Se dice principalmente de una persona desagradecida, Ay, olvidadizo, desacatado, siga. desnaturalizado, Oiga. que se desconoce de un privilegio concedido a quien no agradece de un beneficio o favor recibido, Es una persona totalmente desagradecida. Así es. ¿Sí? que es desagradable, desapacible, molesto, incómodo, asqueroso, irritante, enojoso, repulsivo, áspero, desabrido y repugnante en cuanto a la actitud. Sí, señor. Wow. Vea a la persona ingrato. ¿Cuántos adjetivos tiene? ¿Sí? Que no tiene que ver, Con el trabajo que cuesta labrar o conservarlo. no le interesa nada. No se preocupa por la obra, ni que si llegó en una condición de cautividad espiritual, ya cuando ya es libre, ya olvida y no sirve en la obra, no apoya la obra del Señor, y él hace lo suyo. O hay personas que por lo menos viene un ministro, se esfuerza por formarlo, por que se vaya creciendo. Cuando ya está, que siente alita, coge su vuelo, se va Su maletica, y no le agradece en nada a la En congregación y al Señor. ni al Señor ni al ministro que lo apoyó, que lo ayudó. Nada, él no tiene que ver con eso. Es una persona que no sabe decir Gracias. gracias. Sí, Sienten que se han hecho a sí mismos y que han logrado todo lo que tienen por sus propios méritos oiga eso. y esfuerzos, así que no creen que haya ninguna razón para mostrarse agradecidos. Así es. Pastor, yo he escuchado a personas decir esto que, no, pero es que lo que Yo me yo lo merezco. tengo es porque yo me lo merezco. O sea, que no es por gracias a Dios que se lo ha dado, gracias a su pastor, gracias a ciertas personas que han dedicado tiempo para enseñarles. Y para no solo eso, ayudarlos, sino para- que de pronto gracias a la persona que Que Dios usó. pudo ser su esposo, un amigo, una persona, pero está bendecido porque Dios usó ese Puso gracia Puso para gracia. Así que es. Y hay que ser agradecido con la persona que le ayuda a uno. Uno tiene que ser muy agradecido con esa persona, por lo menos Amén. orar y darle gracias a Dios, gracias por ponerme a fulano, que Que fue el me instrumento apoyó, que tú me usaste, levantó, Señor. para que hoy yo esté en este lugar. Esta persona no conoce, la persona ingrata no conoce el agradecimiento. por Y ninguna si, manera. y si no damos gracias a las personas, Que ¿será vemos que las menos, estamos mucho viendo y compartiendo con ellos? ¿Será Mucho que se menos. las daremos a Dios? mucho menos a Dios. De ninguna manera. Ahora la otra palabra es impíos. Eran impíos para los griegos los que atentaban contra las tradiciones religiosas, las negaban o modificaban, Sí. ejercían actos violentos contra los sacerdotes o robaban pertenencias de los lugares sagrados. Personas impías. Ahora seguimos viendo un poco más. No tienen ningún tipo de respeto o reverencia hacia lo sagrado.
El término describe un desconocimiento total de sus obligaciones hacia Dios y conlleva la idea de la falta de decencia, sin afecto natural. Ya. El otro tema es la otra persona que en otro tiempo para la apostasía es sin afecto natural. Recordándoles que el próximo programa, si Dios lo amerita, vamos a hablar sobre el carácter del hombre en los postreros tiempos. Muy interesante. Vamos a hablar de ese tema y de pronto vamos a desglosar esto estos términos. del término del afecto natural, pero con una directriz más profunda. Así es. Más profunda. Que no puede otra persona en los últimos tiempos es persona sin afecto, ¿qué? Natural. Viene del griego Astorgos. Estorgos significa sin afecto natural. Negación y estorge, amor de parentesco, especialmente de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Aquí, en este afecto natural, hay padres que regalan a sus hijos. Los ceden sin ningún amor y misericordia. Se lo lleva a alguien, se lo entregan a alguien, ¿sí? Y No de muestran alguna manera ningún tipo de afecto. no tienen afecto ni siquiera por sus propios hijos. Ni por sus padres. Y hijos que no tienen afecto por sus padres. Así es. Están los padres pasando necesidades, están pasando los padres Se pelean no por el cuidado a sus padres, sino por quién es el que lo va a cuidar. Sí, Para no ellos hacerse responsables del cuidado de sus padres. Se pelean más bien es para no cuidar a ellos a sus padres. Qué tristeza, ¿verdad? Los encierran en el lugar. Eso se da en esta época. ¿Ya? Y es algo que está en la Biblia. ¿Sí? Y se perderán hasta los instintos naturales más elementales. Serán personas sin corazón, incluso en su trato con los hijos o sus seres más cercanos. Su único interés está en ellos mismos. Y todo va enlazado al ego. A ellos mismos. Personas sin afecto natural. Y es doloroso que en esta época, inclusive hasta en la misma iglesia del Señor, haya personas con estas características. Es que el libro de Mateo nos habla, pastor, en el capítulo 24, dice que por haberse multiplicado la maldad sobre la tierra, el amor de muchos se enfriará. Y esta falta de afecto natural es empujada por todas estas cosas. La gente cada día más está arrojada al materialismo que al amor, un sentimiento o una fraternidad. El hombre implacable, aquí también, resisten a todo esfuerzo de reconciliación. Esta persona no perdona a nadie. Me la hizo y me la paga. Me la tiene que pagar. Y no lo perdono. Hasta que lo vean. No descansaré hasta verlo. No descansaré hasta que lo vean enterrado, sepultado. Cristianos hablando con este lenguaje. Doloroso, pero es la verdad. Sí, señor. Y son apóstatas. Implacables. ¿Por qué? Porque no están en el seno de la dirección divina. Dios puso el perdón. Si hay un descontento el uno con el otro, debe haber ¿qué? Una reconciliación. Una reconciliación. Debe haber ¿qué? Perdón. Y es que tal vez ignoran o aún conociendo de que el que no perdona, Dios no lo perdona. Porque ese es un ejercicio de reciprocidad. Si yo perdono a quien me atentó contra mí, a quien me hizo una falta, Dios me va a perdonar a mí. Pero ¿cómo yo voy a pedir perdón a alguien si yo no soy capaz de perdonar a alguien? ¿Cierto? Pero inflexible, sí. Sus contiendas nunca terminan. Se niegan a cambiar pase lo que pase. Están determinados a ir por su propio camino sin importarles las consecuencias. O sea, que si ellos no la decisión que tomó, su decisión que ha tomado, es mala y alguien le quiere aconsejar, no lo haga, nada, es lo que tomó. Irrevocable. Ya. Y lo lamentable es que dentro de la congregación, dentro de la iglesia del Señor, hay personas así. Triste. Ya. Estamos hablando y esto hace parte de la apostasía. Sí, por eso señor. es que te estamos hablando de que la apostasía ya está allí. Ya está, el ministerio del anticristo está haciendo su antesala, y la apostasía que estamos viviendo en estos tiempos
es la muestra de ello. Ya estamos Así en los es. tiempos. Otro Peligroso. personaje que de la apostasía de los últimos tiempos. Calumniadores, literalmente diablos, imitan el carácter del diablo al inventar y arrojar constantes acusaciones malignas contra otros. Un calumniador es una persona que habla lo que oye y afirma lo que oye, Así es. pero nunca afirma O inventa. o inventa. O lo que se imagina. O lo que se imagina, es un calumniador. Y te lo ves en la iglesia, cristianos calumniando, Sí. hablando, Y ¿no? hacen que otros crean sus mentiras Sí, y los arrastran. por ahí dicen que Julanita o Julanito está haciendo esto. Está negociando con no. cosas robadas. Está haciendo esto. O Está viceversa, haciendo esto. está saliendo con una muchacha de la iglesia. O está, Dañando la integridad. le está engañando a la esposa con Julana. Está siendo infiel. Está siendo infiel. Y afirman algo Donde que no lo han visto. Que no han Que visto. solo Que está no en han su visto. imaginación. simplemente su imaginación. O que le dijeron, esa persona es diabolo. Así lo considera la Biblia. Un diablo. Diabolo, un diablo. Porque la palabra diablo significa calumniador. Sí, señor. Así es. Entonces, cuando una persona usted la ve calumniando a otra de esta manera, es un agente del diablo. Sí, sí, sí. Así. ¿Y dónde se mete? ¿Dónde se encuentra? Dentro de la iglesia. Dentro de la misma. Eso Dice contra- aquí, como describe usted, que lamentablemente los calumniadores imitan el carácter del diablo para inventar y arrojar constantes acusaciones malintencionadas y Hacia malignas otras contra personas. otros. Dañar Sí. a las otras personas. Sí, sí. Intentan arruinar que esta persona, con su calumnia, intenta de arruinar el prestigio de otra persona. Sí, señor. Le dañan el testimonio a otra persona, hablando lo que Claro. no han visto, Así es. sino Así. que afirman lo que se imaginan. Otros dicen, porque el Señor me mostró. El Señor Y me hasta reveló. usan el nombre de Dios para hablar Vano, una mentira, sí. una calumnia. Son, Calumniadores. sí señor. Sí, su Calumniadores. imaginación. O, Con sus calumnias intentan arruinar el y luego tú prestigio lo de llamas y le llamas la otros. Les atención. confrontas. Tú lo confrontas y se niega. Sí. No, yo oí por ahí. Yo oíste. De mí no salió, a mí me dijo fulano. Ah, Tremendo. decíamos aquí, Intemperantes. intemperantes. Sin dominio propio. ¿Cómo? No ejercen ningún tipo de control sobre sus deseos y pasiones. Sí. Desechan todo tipo de inhibiciones y vergüenza. Ujú. No les preocupa lo que los demás puedan pensar de su comportamiento, Sí. ni las consecuencias que puedan tener. Sí. Están a merced de sus bajos instintos, carentes de todo tipo de disciplina y orden. Una persona que quiere llevar una vida cristiana desordenada. Así es. No le A su importa lo que manera. demás piense, no le importa si su conducta pone en tentación en ocasión de caer a otros, no tiene nada de sensibilidad No le con respecto importa. al Señor, no le importa Son hacer intemperantes. tropezar a los demás, Simplemente dar lo más que le testimonio. interesa es va a hacer lo que Él quiere. lo que él quiere, llevar el desenfreno que él desea llevar. Así es, así es. Crueles. Serán salvajes e indómitos, darán rienda suelta a su naturaleza despiadada, Oiga. desconocen por completo el concepto de bondad. Es difícil pensar que esto tenga que ver con personas que profesan nuestra fe cristiana, Ujú, pero siga. encontramos numerosos casos de ello en la historia. Por ejemplo, vamos a mencionar el Tribunal de la Santa Inquisición. Torturó y mató a miles de personas durante siglos. En la época de la Inquisición. Sí, señor. Nosotros conocemos eso, no vamos a hablar qué iglesia lo hizo, no nos Ni dar interesa eso. detalles, porque- Ni dar detalles, eso no. Pero sí, usaron en la época de la Inquisición Crueldad. crueldad total. Personas que Un ser humano. procesaban leer la Biblia. Hay que tener cuidado. Estamos en estos tiempos muy... Y si seguimos hablando un poquito más aquí, amadores de los deites más que de Dios, ¿sí? En realidad no hay ningún tipo de amor hacia Dios. Solo persiguen sus deseos egoístas e ignoran por completo todas las demandas de Dios. El deseo de comodidad, buena comida, satisfacción sexual. Vea, amadores de sí mismos son las personas que quieren tener todas las comodidades, o sea, llevar un evangelio Light. light.
un evangelio sin pruebas, Sin pruebas, sin dificultades. luchas, sin dificultades, sin problemas. Quieren llevar un evangelio fácil. En cuanto está en el proceso y lo ve difícil, huyen del proceso. No viven el proceso de Dios como tal, sino que huyen porque ellos están acostumbrados Y están ser amadores de entregados su a cosa. sus propios placeres. Así Simplemente así lo escriben. Infatuados. Tiene el significado de estar envueltos en humo, nublados hasta tal punto que no pueden ver más allá de sí mismos. Personas hinchadas en vanidad que han llegado a tal estado de orgullo y de envanecimiento que su mente ha quedado nublada y entontecida. Tienen un concepto de ellos mismos totalmente desproporcionado e irreal. O sea, totalmente Fuera de contexto. Fuera de- Ya. Y así sucesivamente usted puede mirar. Quiero avanzar un poquito más adelante a la segunda parte. La apostasía nace dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Sí, señor. Sí. Ya decíamos que viene la apostasía del latín apostasis, que a su vez el griego antiguo es apo, fuera, y esto así, colocarse en la negación, renunciar a la adjuración de una fe o en una religión. Lo decíamos ahorita. Entonces, los dos primeros mandamientos, según la cultura hebrea, la Torá, condenan la apostasía. Y aquí entramos un poco a donde Dios le dio consejo Así es. Éxodo 20. al pueblo hebreo. Amén. Estamos en Éxodo 20, versículo 3 al 6. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Sí. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Sus mandamientos. Entonces, a veces cuando se habla, se ataca la idolatría a través de las imágenes. Pero es que realmente lo que está hablando acá es mucho más complejo que eso. Porque el hombre en los últimos tiempos llega a idolatrarse a sí mismo. Así es. ¿Sí? A idolatrarse a sí mismo. Y allí pierde todo sentido. Ya, el hombre se quiere, o sea, el hombre en sí mismo se quiere convertir en un dios. Así es. Algo que es bastante preocupante. Y Dios le habló a Israel cuando entrara a la tierra prometida, que se guardara de tener imágenes. Las imágenes no solamente se tienen que ver con los cuadros, también tiene que ver con mi propia proyección, mi autoimagen, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor siempre advirtió al pueblo de Israel de no emparentar con personas o con, sí, gente de otras tribus ni de otras culturas. ¿Por qué? Porque iban a profanar, a ensuciar la verdadera adoración a Cristo. Sí, y eso lo hizo Israel. Israel lo hizo. Sí. Dios se lo prohibió, pero Israel lo hizo. Los profetas y el Porque religioso. siempre el hombre está ensañado en hacer Lo que él quiere. su propio pensamiento, así es. Lo que él quiere. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Inspiraciones Así es. engañosas Sí, señor. y doctrinas diabólicas. Hay que tenerlo bien claro. Sí. Ya. Tales enseñanzas Hay que tener provienen- cuidado eso. Sí, Y señor. me disculpa. Sí, señor. El Señor me dijo, Sí, señor. el Señor me mostró, Hay que tener mucho cuidado. el Señor me habló. ¿Cuál Señor? ¿Y qué ocurre? Que lo que el Señor me mostró, que Es lo mi que el propia Señor me habló, inspiración. el Señor me habló que tenía que dejar a mi esposa y casarme con otra. Donde Dios aborrece el divorcio. Donde Dios aborrece el divorcio. El Señor me habló que para yo salir de esta situación que tengo,
es mejor que me tire de cabeza de un edificio y descansa. El Señor me dijo que no diezmara más. El Señor me dijo Porque que no. hace parte de la ley. De la Ya ley. nosotros somos libres en Cristo. Ya somos libres en Cristo y en Cristo, porque está abolido. etcétera. Ya está abolido el diezmo. Ya el diezmo está abolido. No solo eso. Separar a una persona, una pareja por cualquier cosa Sí. y volver a establecer nuevas parejas. Y todo eso se está dando en los últimos tiempos. Porque el Señor dijo, Hernán, eso que dijiste, parece que fue aquí yo me equivoqué, Hernán, tú piensas mejor que yo. Jamás. Lo que Dios dijo, así Eso está es, dicho. y así Así será, es. y será hecho. Ya, eso está. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para repetir. Entonces decíamos que tales enseñanzas provienen de hombres que embusteros, hipócritas, que tienen la conciencia encallecida, o sea, recalcitrante. recalcitrante, una mente totalmente corrompida Así es. para hacer todo lo que bien le plazca. Insensibles. Decíamos aquí que Jesús nos habló un poco de la apostasía. Dice en el capítulo 24 de Mateo, Jesús advirtió a los discípulos sobre los acontecimientos que se vivirían antes del fin del mundo. Les habló sobre guerras, hambres, terremotos, destrucción y la persecución de los hijos de Dios, entre otras cosas. Les dijo, tengan cuidado que nadie los engañe. Que nadie los engañe. Estamos Con en- esa advertencia nos deja claro que todo esto iba a venir. Todo iba a venir. Y el deseo de Satanás siempre es desviar al cristiano, al ser humano, de la verdadera adoración al Rey, de seguir el camino de Jesucristo. Decíamos que vamos a mirar así de una manera de abuelo de pájaro. Vamos a leer. Características de una persona apóstata. Personas sin piedad, dadas al libertinaje, que niegan el señorío de Cristo, Oiga bien, toda persona que niega que Jesucristo es que Dios. Jesucristo es Dios o el señorío de Cristo es apóstata. Apóstata. Porque Cristo es el Salvador del mundo. Fue entregado, dice, más Dios muestra su amor que ha dado. Voy a buscar la cita, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él cree No se pierda, más, tenga que vida vida eterna. Pero quiero citar otro texto hoy mismo, en el 3. Ahora miramos el 3:36. ¿Qué dice? De Juan 3:16. Dice, El verso 36. el 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, Tiene vida eterna. pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y Sí. esta es una palabra clave contra los apóstatas, porque hay muchos que Niegan niegan la deidad de Cristo, creen que Cristo no fue creado, Cristo fue engendrado en el vientre de una mujer. Dios, De una mujer y no cualquier y mujer. no cualquier mujer, una María mujer era con una mujer virtudes. santa. Sí, Señor. Así es. Entonces, al venir de una mujer, las personas distorsionan todo esto y creen que Cristo fue creado, que es Ya. un hombre como nosotros, normal. 2. Hacen lo que quieren con su cuerpo. Se rebelan contra la autoridad y no respetan a los seres espirituales. No respetan ningún líder. Ah, Ese es un apóstata. 3. No respetan el comportamiento cristiano, buscan su propio provecho, son inconstantes y no dan fruto. así es. 4. Se quejan, Se enfadan. enfadan y critican. No saben. No saben controlar sus pasiones, Son arrogantes. son arrogantes y aduladores. 5. Los dominan sus pasiones impías, causan divisiones y no tienen al Espíritu Santo. Ay, siga. ellos les decían, en los últimos tiempos habrán burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Esos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. No tienen que El al Espíritu de Espíritu Dios. Santo. Así es. Esto es tremendo. Queremos que tú allí en tu casita tomes en cuenta cada uno de los textos que hemos citado, Ey. anótalos, revísalos en tu Biblia y estúdialos. Sí. Ahora, terminamos con esta parte que considero esencial. Importante, sí. Y es cómo protegernos para no incurrir en la apostasía.
una de las armas más poderosas para estar protegidos de la apostasía es estar llenos del Espíritu Santo. ¿Estar qué? Llenos Llenos del Espíritu Santo. Si usted está lleno del Espíritu Santo, obvio que cuando venga el diablo a sembrar en su mente algo que no es de Dios, cuando el Espíritu Santo está en una persona, fluyen los dones, y uno de ellos es el discernimiento Así es. de espíritu. Y el discernimiento de espíritu de esto no es de Dios. No es de Dios. Vamos a mirar un ejemplo acá, el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 16 al 18. Libro de los Hechos, 10, 16, 18. Hechos 16, Amén. 16, Verso 18. 16, 18. 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos Sí. salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. espíritu de adivinación. Siga. Y estoy en el capítulo 16, verso 16. Espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ok. Ahora, Discernió. Discernimiento. Tenía discernimiento de ella no estaba diciendo una mentira. Estaba diciendo la verdad. Así. Pablo estaba anunciando el Evangelio de Cristo. Así es. Pero Pablo discernió por el Espíritu que esa verdad que estaba diciendo Quería no venía envanecer. del Espíritu Santo. Quería Amén. que se envaneciera. Ya. Quería despertarle el ego a Pablo. Así Ya. es. Y Pablo se devolvió y ordenó. No como que uno dice, yo te echo fuera. No es yo. Pablo dice, en el nombre de Jesucristo, sal fuera. Fuera. Hay algunos que dicen, yo te ordeno en el nombre de Jesús. Dice, te mando en el nombre de Jesucristo. Te mando en el nombre de Jesucristo. Hay algunos que dicen, yo te ordeno. O sea, yo. Primero ellos y después el Señor. Así es. Bueno, eso lo echaremos en otra próxima. ¿Sí? Entonces decíamos aquí, cuando el Hijo de Dios está lleno del Espíritu Santo, lo dota. Dios lo dota De de discernimiento de espíritu. Identificar, Y este nos hace identificar realmente qué se está moviendo en esa función. En cualquier estado del discernimiento de espíritu, te lleva una vez a mirar qué está pasando allí. Sí. Decíamos, El Señor dota a su pueblo para que no sea engañado. sí, Dice, pero a cada uno le Le es dada dada la manifestación del Espíritu para provecho. sí, Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. ¿la vio? Así Entonces, Dios se encarga de dar a otro fe, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. A Él le No es place. como nosotros queremos, sino como Él Como quiere. a Él le Sí. plazca. Uno, En la soberanía, de Dios. Él hace muy bien. Uno de los problemas de los últimos tiempos es la apatía espiritual. Esta búsqueda incesante de Dios se pierde. Entonces, si yo dejo de buscar a Dios, se desanima, me desanimo, los problemas de la vida, me enfrío, entro en una esfera apática, voy decayendo de la llenura del Espíritu y termino siendo engañado. Así es. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice, por haberse multiplicado. Le hace menguar en la fe. Sí. Mire lo que dice el verso 24 de Amén. Mateo. Dice, por haberse multiplicado La maldad, el amor de muchos se Se enfriará. enfriará. Si nos enfriamos espiritualmente, la apostasía Satanás toma entrará en ventaja. nuestro corazón. Sí. Porque tarde o temprano, como ya estamos fríos, ya no tenemos la capacidad para discernir, vamos entrando, porque es que esto va entrando de una manera Sutil. muy sutilmente, muy sutil. Despacito, muy despacito. se va Entonces haciendo empieza, va la entrando. Yo lo comparo como un, no sé, en tu país cómo lo llaman, en mi país lo llaman comején. profecía. Sí. Es un Un bichito, un insecto. insecto
que se mete por dentro de la madera y se la come por dentro todita. Y por fuera tú ves la madera Como si estuviera intacta. intacta, pero le metes el dedo y se hunde, ya tiene todo está comido hueca. por dentro, está hueca. Así sucede, llega la famosa apostasía en los últimos tiempos. Así es, así. Bueno, la verdad que ha sido de gran. maravilla. Sí. No sé si alguna persona en línea tenga alguna pregunta. Tenemos 2 minutos, 5 minutos para decirte algo al respecto si tienes una pregunta. Y también vamos a saludar a estas personas, ustedes mujeres que... Queremos saludar a todos los hermanos que están conectados, a Adis, a Elien, a los hermanos en Cartagena, a los hermanos en Trementino, a los hermanos que están allí en la red y a nivel mundial, los hermanos de Palmar de Varela, un saludo grande, un abrazo fraternal de parte de Y la a todo el congregación. Atlántico y a toda la Y a todo República el de Colombia. Atlántico, a toda Colombia, Santa Marta, a todos los seguidores de la página. Marce Cabarcas. Marcia Cabarcas también saludos. Marce Cabarcas, saludos. Marcela Ibarra, hermano Martín Cabarcas, la hermana Marieta Morales, la hermana Marcila Mendoza, que sé que está allí. Un saludo muy fraternal. Y la señora apellido Murray. La señora apellido Murray. Murray. Yo la Un conocí. saludo. Ah, ahí está la Nacira. Sí, 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 sí. Bien. Un saludo muy especial a la hermana Murray. Queremos Hermana, decir yo le digo a la señora Murray, ella se llama Gabriela. Gabriela Murray. Eso. Queremos decirte que gracias por estar ahí pendiente, compartir los temas de la luz a la luz de la palabra, el ministerio Encounter with God. Queremos que sigas viendo los programas a través de la red, nuestros servicios, nuestros cultos de alabanza y adoración los días martes a las 7 de la noche. Por el protocolo y el toque de queda han sido suspendidos el servicio de los viernes en la noche, pero cuando pasen todas estas fiestas retomaremos nuevamente, si es la voluntad del Señor, nuevamente el servicio. Las escuelas dominicales a las 6:30 de la mañana ya puedes ingresar al precinto. El segundo servicio es a las 9. Segundo Culto dominical a las 9 de la mañana, de gran edificación. Queremos que siempre estés conectado allí recibiendo ese alimento, porque Y los martes a las 7 de la noche. sí, ya lo anuncié, los martes ya. a las 7. Los jueves presencialmente tenemos el culto de intercesión poderosa por sanidad, por edificación, liberación. Todos estos cultos son muy poderosos. Bueno. Pastor Hernán, hermana Sandra, ¿Tenía algo más que añadir? a España, a la familia Vázquez, Vázquez la familia Jiménez, Vázquez, Va que me ahí a Steve. a mi hijo mis hermanas, mi hijo Daniel Steven. Daniel Steven, Muchos saludos. a Valentina, a mi mamá Delia Mendoza y a toda mi familia. Y si seguimos así, seguimos saludando a todo el mundo. Queremos que tú No también. terminamos porque hay tanta Elien gente Sofía manda conectada. saludos a todos en el set. ¿Sí? ¿Quién? Sofía. Saludes a Elien Sofía. Bueno, Que Dios le bendiga. Sofía. Bendiciones de Sofía. Bueno, Saludos a los hermanos que están aquí de saludos manera presencial. también a mi familia ahí en Montería. A todos los Así nietos. es, Sí. A los nietos, a sus yernas, a sus a nueras. los hijos Bueno, allá mi en familia. La Guajira. Y aquí Igual. fue un placer de verdad estar con ustedes y les deseamos que tengan un feliz fin de semana, exitoso, sostenido y agarrado de la mano de Dios, y que la bendición de Dios rija de una manera sobrenatural en cada uno de ustedes. Que Dios me les bendiga y nos veremos en un próximo programa de Maranata. A la luz de la palabra. Maranata, Cristo viene pronto. Ay, Un besito para todos. Que Dios les guarde. Dios les bendiga, Dios les guarde.